¿Y qué pasó con la macrorregión sur del Perú? ¿Qué es lo que está sucediendo en Arequipa? Porque esas noticias un poco inquietantes que vienen de Tacna. Y con el epidemiólogo, el doctor César Munaico, del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, vamos a despejar algunas de estas consultas, algunas de estas dudas, algunas de estas interrogantes que usted, señor, señora, tienen el día de hoy acerca de la pandemia día 457 del estado de emergencia en el Perú. Efectivamente, más de un año y ya estamos ahora con el doctor César Munaico para evaluar esta segunda ola, que nos comente, que nos aclare algunas dudas que de repente nos están quedando, como por ejemplo, dónde fue el primer fallecido. Realmente ya sabemos que no es en Zaposoa, ya sabemos que no es en San Martín, pero con todo esto vamos a poder evaluar con el doctor todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Muy buenas tardes, doctor César Munaico. Bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, algunas preguntas sobre todo. En primer lugar, ¿es real que están bajando el número de muertos, el número de contagiados, el número de fallecidos, que estamos accediendo a una disminución en cuanto a la morbimortalidad por el coronavirus? Sí, desde la primera semana de abril, que fue el pico en el número de casos, desde esa semana estaba disminuyendo ya de manera importante a una razón de 13% más o menos, tanto el número de casos nuevos como el número de fallecidos, así como el exceso de mortalidad y también otros indicadores que nosotros monitorizamos, ¿no? Los hospitalizados también están ya en descenso, pero eso es como promedio nacional. Hay regiones que ya desde esa fecha vienen disminuyendo, como hay otras regiones que todavía están recién descendiendo, ¿no? Por ejemplo, entre las que están todavía descendiendo está Huánuco, está Moquegua, Tacna, ¿no? Amazonas, Puno, y son regiones que recién están descendiendo, pero Arequipa, como bueno ya se ha comentado en algunos medios, todavía está ascendiendo, ¿no? Está en una etapa ascendente. Doctor, ¿creería usted que el hecho de haber vacunado a los adultos mayores, el hecho de estar vacunando a aquellas personas que tienen algún tipo de comorbilidad y que las hacen más lábiles a esta epidemia, está incidiendo para que la morbilidad y por lo tanto también la mortalidad esté disminuyendo? Sí, bueno, en realidad son varios factores. Dentro de esos factores es la vacunación, ¿no? La vacunación ya sabemos que es una herramienta antigua y que nos ha ayudado con diferentes otras epidemias, ¿no? La viruela, sarampión y ahora con el COVID. En el grupo específico del personal de salud ya el CDC ha hecho un estudio y donde encuentra pues que hay una reducción del riesgo tanto para enfermar como para hospitalizarse, para morir en el hospital, en el personal de salud. Inclusive la efectividad en hospitalizados como en fallecidos llega hasta un 70%, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en los adultos mayores, ¿no? Donde también ahí el impacto ha sido mucho mayor, casi un 80%, ¿no? En la reducción del riesgo de ya sea enfermar, fallecer o hospitalizarse. Doctor Munaico, pero obviamente, sí. Justamente a raíz de lo que usted nos acaba de mencionar de la vacunación en el personal de salud, obviamente quienes somos médicos, quienes estamos enfrentando día a día a esta enfermedad, estamos a veces un poquito también preocupados por lo que nos estaban mencionando acerca de la vacuna de Sinopharm, que hubiera sido preferible que nos vacunaran con otro tipo de vacuna, que sea un poco más efectiva, o que también pudiéramos estar recibiendo una nueva dosis con la finalidad de fortalecer la eficacia de la vacuna y, por lo tanto, poder seguir adelante en la pelea contra el SARS-CoV-2, contra el virus de la COVID-19. ¿Cuál es la posición del CDC? ¿Cuál es su opinión personal para que nos diga qué es lo que nosotros, el personal de salud, debemos esperar para todas las enfermeras, todos los médicos que nos están escuchando, que están trabajando en este momento y que quieren saber y quieren sentirse tranquilos para poder llevar adelante sus actividades? Sí, bueno, lo primero que quiero manifestar es que obviamente la vacuna Sinopharm, que fue la primera que estuvo disponible, fue la que se usó para poder vacunar al personal de salud. Y ya los estudios que hemos hecho tiene una efectividad importante, ¿no? Obviamente todavía no sabemos cuánto dura la protección de la vacuna y cuánto dura la protección por una infección natural, ¿no? Ya sabemos, ahorita acaba de salir un estudio que más o menos hasta 10 meses
hay anticuerpos y hay protección. Entonces, la idea es ver, cuando esté claro bien esto, que lo más probable es que se pueda repetir otras dosis tipo influenza, ¿no? Si es que la inmunidad no es duradera. Entonces, hay que esperar, ir evaluando, ¿no?, cómo es que se va comportando esta epidemia, y a la luz de la evidencia científica se va a ir recomendando, obviamente, si es que se requiere una tercera, una cuarta, una quinta dosis, para poder proteger no solamente al personal de salud, sino en general a la población. A la población en ya general. sabemos pues que con 2 dosis, ¿no?, estas vacunas, Sinopharm y el resto de vacunas, ofrecen una protección importante. Entonces, le podemos dar la tranquilidad a todo el personal de salud. Usted, señora enfermera, usted, señor médico, usted médico que todavía estaba trabajando de repente desde casa. ¿Por qué? Porque todavía no había accedido a la vacuna, pero aquellos que ya accedieron a la vacuna, podemos estar tranquilos y podemos seguir en esta lucha con la finalidad de derrotar a esta pandemia. Sí, así es. O sea, las vacunas están demostrando que tienen una efectividad importante, ¿no? Y lo que sí hay que recordar es, no solamente es la vacuna, ¿no? Porque igual en alguna proporción de personas vacunadas pueden infectarse. Entonces es mantener las medidas de protección, ¿no? El distanciamiento, el uso apropiado de las mascarillas, es también otro factor importante que va a sumar a la protección de la vacuna. Doctor, y en cuanto a estas vacunas fueron inicialmente hechas para poder enfrentar a las variantes alfa, a la variante inicial de Wuhan, etcétera. Y en cuanto a estas vacunas, ¿qué tan efectiva podría ser contra la variante Delta, que está ahora tomando mayor cantidad de personas que están adquiriéndola en nuestro país, sobre todo en Arequipa, en Tacna, esta variante Delta que pudiera llevar adelante mayor cantidad de contagios? ¿Es eficaz la vacuna? ¿Puedo yo sentirme segura de que esta vacunación también me protege contra esta variante? Sí, bueno, de acuerdo a lo que ha informado la Organización Mundial de Salud, esta vacuna sí protegen contra estas variantes, ¿no? Y obviamente, mientras más se vacune, mayor personas vacunadas, vamos a tener una mejor protección. En Arequipa hemos identificado a esta variante Delta, ¿no? En ese único lugar. Igual el Instituto Nacional de Salud sigue haciendo los estudios a nivel nacional para poder ver dónde es que se encuentra también esta variante específica, ¿no? Ahora en el país predomina la variante C37, que ya le han nombrado Delta, ¿no? Y que es la variante predominante, ¿no? Todavía el resto de variantes están en una proporción muy pequeña, ¿no? Y una pregunta también, por ejemplo, en Arequipa tenemos un grupo importante de médicos, en realidad en todo el país, ¿no? Hay un 5% de médicos que no han sido hasta el momento inmunizados. Y hay un grupo más o menos aproximado que están de 500 médicos que no están vacunados en Arequipa. ¿Es necesario, cree usted, que sería importante que el ministerio hiciera los esfuerzos necesarios para poderlos vacunar? Sí, bueno, la idea es que todo el personal de salud esté vacunado, y obviamente eso va a garantizar una cierta protección contra la infección y también contra tener formas graves o fallecer. Y la vacuna es un elemento importante. Entonces es importante que el personal de salud y la población en general confíe en la efectividad de las vacunas, ¿no? Y ya no solamente, ya hay bastante evidencia, ¿no? Vemos el caso de Israel, de Inglaterra, que después de tener coberturas muy altas de vacunación, la curva está en descenso y ahí tiene muy pocos casos. Entonces la idea en el país es, paulatinamente, conforme estén disponibles la vacuna, poder vacunar al mayor número de la población para asegurar pues una adecuada protección, ¿no? Y minimizar el impacto de las siguientes olas que pudieran presentarse, ¿no? Correcto, incluso hoy día hemos visto con mucha alegría, por ejemplo, que en Israel los niños del colegio ya están acudiendo y ya les han retirado las mascarillas. Esto también, me imagino, doctor, que es una consecuencia de una excelente política de vacunación que ellos han tenido y que también es consecuencia de una buena educación, porque no solamente se trata de las vacunas, se trata de seguir guardando la distancia, se trata de que si estás enfermo, si tienes algún síntoma, no acudas a un lugar de trabajo, no acudas a un lugar de estudio, se trata también de lavarte las manos en forma frecuente, se trata también de manipular
manipular todas aquellas cosas que están en contacto con nuestro organismo en forma más cuidadosa y sobre todo también se trata de llevar adelante el cuidado que todas las infecciones en general merecen, pero que muchas veces las hemos tenido dejadas un poco en el olvido y que lamentablemente el SARS-CoV-2 ha venido, la COVID-19, para recordarnos que debemos lavarnos las manos, que debemos tener ciertas formas hasta para cuidarnos del estornudo al momento de toser, etcétera, etcétera, de no estar tanta gente ubicada en un mismo lugar. Y con esto, lógicamente, vamos a poder evitar no solamente el COVID, sino a futuro cualquier otra pandemia. Doctor César Munaico, esperemos unos minutitos, por favor, que entramos en el momento de nuestros auspiciadores para continuar hablando con usted. Está ayudando a llevar adelante todo este contexto de pandemia y en este contexto estamos conversando con el doctor César Munaico. Él es director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC y nos está ayudando a evaluar toda esta segunda ola que estamos ya dejando la segunda ola de lado. Vemos, por ejemplo, doctor, que dicen, según el Ministerio de Salud, que la cifra de decesos en 15 meses fue 184.507 y que existe, por lo tanto, un desfase de más de 100.000 fallecimientos que no habían sido en su momento puestos en conocimiento de la población en general. Cuéntenos, ¿a qué se debió este desfase? Bueno, lo que sucede es, en realidad no hay un desfase, ¿no? Lo que ha ocurrido es que es la manera de cómo ahora se clasifican los casos confirmados, ¿no? Entonces ahora se ha abierto un poco más esta definición de casos confirmados y por eso están ingresando un mayor número de personas, ¿no? Pero todos esos fallecidos estaban como sospechosos dentro de nuestro sistema de información. Entonces ahora, como se ha cambiado un poco los criterios en función a las recomendaciones que hizo este grupo de trabajo, entonces con eso se ha actualizado la información, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Son unos criterios que manejan, que se aproximan un poco más a la realidad. ¿Alguno de ellos que nos pueda recordar? Sí, bueno, lo que sucede es que obviamente durante una pandemia a veces es complicado poder estimar el número de fallecidos, ¿no? Porque existen diferentes circunstancias en las cuales a veces no hay información completa, ¿no? Por eso que inicialmente solamente se mencionaban los confirmados, pero igual dentro de los sistemas de información estaban también los sospechosos. Entonces ahora, con estos nuevos criterios, por ejemplo, el criterio epidemiológico, el criterio clínico, ¿no? El criterio de contacto con una persona que ha tenido COVID, todos esos criterios se están incluyendo dentro de esta nueva definición y para poder tratar de aproximarnos un poco al número total de casos, ¿no? Correcto. Entonces, señora que nos está acompañando por RPP en Espacio Vital, en realidad lo que ha sucedido es que estamos afinando un poco más aquellos criterios por los cuales nosotros podíamos decir, sí, efectivamente esta persona falleció por COVID. Y al tener entonces estos criterios ya un poco más afinados, en realidad podemos decir que no solamente se trataba de un caso sospechoso, sino de repente de un caso ya confirmado. No es que estén aumentando los fallecimientos en esta época, no es así. Simplemente es que estamos sincerando aquellas cifras con las cuales todavía no habíamos tenido en realidad de repente una exacta localización de que sí era o no era un caso confirmado. Pero existe, por ejemplo, en el Cusco, doctor Munaico, un poco de rechazo a esta nueva forma de llevar adelante los criterios. ¿Alguna razón en especial? ¿Por qué motivo en el Cusco no desean cambiar un poco hacia este tipo de criterios? Sí, bueno, en realidad la respuesta no la tengo. Nosotros ahorita a nivel nacional, con nuestra Red Nacional de Epidemiología, con los epidemiólogos, estamos ya difundiendo estos nuevos criterios. Ya se ha sacado unos lineamientos, ¿no? Se han emitido unos lineamientos y ahora se va a incluir esos criterios en la nueva norma de vigilancia que ya se ha actualizado, ¿no? Para que a partir de este momento se puedan ya clasificar a los casos en función de estos nuevos criterios, ¿no? Bueno, obviamente hay diferentes opiniones, ¿no? Que son respetables, obviamente, pero ya el conteo de casos, ¿no? El número de casos se va a hacer en función a estos nuevos criterios. Correcto, entonces ya estamos estandarizando, ya estamos llevando adelante
toda una nueva forma de registrar a aquellas personas que se enferman y que lamentablemente fallecen por esta enfermedad de coronavirus, y que nos va a dar una mejor visión de cómo estamos como país, una mejor visión de cómo hemos llevado adelante la primera, la segunda ola, y también nos va a dar una mejor visión de qué cosa deberíamos hacer para prevenir, para evitar que esta tercera ola que está empezando por la macrorregión sur sea tan violenta como fue la segunda ola, por ejemplo. Algunas recomendaciones, algo en particular, puesto que tenemos ya en esta macrorregión sur cifras que nos están alarmando acerca de hospitalizados y también de fallecidos. Sí, bueno, el Ministerio de Salud ya está apoyando a la región Arequipa, ya se ha enviado personal, pero sí, lo más importante es que la población recuerde que cumpla con las medidas preventivas, ¿no? El distanciamiento, mantener la burbuja social o familiar, que es clave, no participar en estas fiestas o en reuniones que rompan esta burbuja social, y sobre todo vacunarse, ¿no? Que se vacune, que complete sus 2 dosis. Eso va a ayudar a que la pandemia pues empiece a reducirse el número de casos, y también va a ayudar a que no haya mayor número de fallecidos. Entonces es importante la población. Esta es una enfermedad que está relacionada con el comportamiento humano. Entonces es importante, pues para nosotros es totalmente nuevo el usar mascarillas, el estar distanciados, ¿no? Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a estas medidas, porque adicional a las vacunas es la única forma de protegernos. Correcto. Entonces, algunas recomendaciones que pudiéramos darle a las personas que viven en Arequipa, algunas recomendaciones que nos pudiera usted indicar. Algo en particular, ok, lavémonos las manos, tratemos de mantener la burbuja familiar, que no estén haciendo fiestas, que no estén yendo a lugares muy concurridos. Por ejemplo, con respecto a la concurrencia a restaurantes, con respecto a la concurrencia a lugares de repente de compras, daríamos para Arequipa en particular algunas recomendaciones, porque en realidad en este momento como que Lima sí le dimos un montón de recomendaciones, estuvimos atrás de todas las personas y como que ya estamos un poco entendiendo todos nosotros cuál debe ser nuestra nueva forma de vida en razón de esta epidemia que hemos tenido. Pero ¿estamos seguros que en Arequipa hemos hecho los esfuerzos suficientes como para poder decir que todos estamos completamente de acuerdo en Arequipa cuáles son las medidas? ¿O le parece a usted, doctor Munaico, que pudiéramos hacer algo más en Arequipa y a través de RPP nos pudiera dar usted algunas recomendaciones específicas para Arequipa? Sí, bueno, en Arequipa obviamente cumplir con estas medidas que hemos mencionado es clave. Y otro punto importante es el uso adecuado de la mascarilla, ¿no? Y la doble mascarilla, que es importante. A veces usamos mal la mascarilla, entonces el usar mal la mascarilla reduce, mejor dicho, incrementa el riesgo de infección. Ahora, por estas fiestas del Día del Padre, es importante que traten de no visitar a sus padres, ¿no? Si no son parte de su grupo social, lo ideal es llamarlos por teléfono o un Zoom, ¿no? Para saludarlos, para evitar pues que poner en peligro a las personas adultas mayores. Si bien están vacunadas, como ya les comenté, algunas de ellas, dependiendo de la respuesta inmune, pueden enfermarse, ¿no? Obviamente en menor proporción, pero siempre hay un pequeño riesgo. Entonces es importante que se consideren estas cosas. Y nosotros tenemos alguna información que a veces en provincias no se usa la mascarilla, ¿no? Entonces es importante que la población adopte este uso. Yo sé que no es sencillo porque no es algo que hemos ido haciendo, ¿no? Pero sí es importante el uso de la doble mascarilla y obviamente respetar la burbuja social, que es clave, ¿no? Así haya diferentes variantes, mientras nosotros cumplamos con estas medidas, no nos vamos a infectar. Y lo que ha dicho usted es clave, porque siempre después de una variante vemos que viene una nueva ola, y esta supuesta tercera ola que estamos empezando en Arequipa, que estamos empezando en toda la macrorregión sur, ¿diría usted que pudiera derivar ya el foco de atención desde Lima hacia las provincias, hacia las otras regiones del Perú? Sí, bueno, en Arequipa estamos, lo que estamos viendo en Arequipa es parte de la segunda ola, ¿no? En general hemos visto en la mayor parte de regiones que ha habido 2 ondas. Dentro de la primera ola había 2 ondas, una más pequeña
y una más grande, ¿no? Entonces, es importante en Arequipa que se mejore más la vacunación, ¿no? Podamos incrementar el número de personas vacunadas, eso es importante, y ya se están enviando cada vez más vacunas a Arequipa para poder tener mayor número de personas vacunadas, ¿no? Y sobre todo, pues, que la población colabore, ¿no? Colabore respetando, cumpliendo las medidas que son claves, que se vacunen, ¿no? Que se vacunen la primera, la segunda dosis es importante, y que eso nos va a ayudar, pues, a reducir los niveles de transmisión en un corto plazo, si es que se cumple con esas medidas. En el Colegio Médico también el decano hablaba acerca de los cercos epidemiológicos. ¿Consideraría usted, doctor Munaico, importante establecer de repente un cerco epidemiológico para Arequipa, evitando así que ingresen personas o evitando que salgan las personas y pudieran llevar sobre todo esta variante Delta fuera de Arequipa? Bueno, con respecto a los cercos epidemiológicos, lo que sucede es que, si bien es cierto, en Arequipa hemos encontrado todavía una persona con esta variante, todavía seguimos evaluando en todo el país si es que hay alguna distribución mucho mayor, ¿no? Si ya hemos encontrado en Arequipa, por lo más probable es que ya existe en otros lugares, ¿no? Aunque entre las variantes que hay, ¿no? Que es la Delta, la C317, ¿no? Es la que está predominando ahorita, y en general siempre predomina una sola variante, ¿no? Y desplaza a las otras, ¿no? Lo que no queremos es que esta variante India, ¿no? pueda esparcirse más, ¿no? Entonces, por ahora está localizado, ¿no? Pero igual seguimos haciendo los estudios para poder saber qué tan distribuida está esta variante, ¿no? Entonces, los cercos epidemiológicos, bueno, es importante, pues, tratar de restringir, ¿no? El movimiento de las personas, obviamente, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? Que restringir este movimiento. Pero sí, lo más importante y que funciona para diferentes variantes es incrementar la vacunación y mantener estas medidas, usar la doble mascarilla. Eso nos va a ayudar también a controlar este incremento de casos en Arequipa. Perfecto, doctor Munaico. Entonces, luego de este pequeño descanso, luego de este pequeño corte comercial, vamos a regresar y quisiera que nos diera usted más o menos una cifra de qué porcentaje de personas ya están vacunadas en Arequipa, si es que ya empezó la vacunación de las embarazadas, etcétera. Regresamos en unos minutos por Cuidando tu Salud en RPP. Hola, y nos va a brindar también algunos datos que le hemos estado solicitando. Doctor, por ejemplo, algunas de las cosas que nos gustaría conocer, por ejemplo, ¿cuáles fueron las edades predominantes en la segunda ola? ¿Cuáles fueron las personas que más se afectaron y qué sexo era el que tenían también aquellas personas que ingresaban a la UCI o que fallecían? ¿Es verdad que ya nuevamente no está tan desequilibrado con respecto a que son más varones que las mujeres? Coméntenos, por favor. Sí, bueno, en general el mayor impacto que ha tenido la pandemia en términos, por ejemplo, de infección ha sido las personas jóvenes, ¿no? Adultas, y también en ancianos, ¿no? Con respecto a la mortalidad, obviamente el grupo más afectado es el grupo de mayores de 60 años, ¿no? Casi el 50% de los fallecidos son de ese grupo, que es un grupo pequeño en realidad de la población. La diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Actualmente el comportamiento de la primera y segunda ola ha sido casi similar, no ha habido mucha diferencia en realidad en lo que hemos analizado. Lo que sí, la diferencia básicamente ha sido en el comportamiento per se de la pandemia, ¿no? Esta segunda ola ha sido mucho más rápida y se ha alcanzado el pico en poco tiempo, ¿no? Y bueno, ya está descendiendo también de manera más rápida, a diferencia de la primera, porque obviamente en la primera hubo confinamiento, ¿no? Hubo confinamiento, eso retrasó de manera importante la evolución de la epidemia, pero una vez que se liberó el confinamiento ya empezó a diseminarse en todo el país, ¿no? Y el otro es que esta segunda ola empezó a la vez en varias regiones, ¿no? En cambio la primera iba empezando paulatinamente, ¿no? En el norte, luego pasó al centro y luego al sur. Entonces ha sido diferente el comportamiento, ¿no? Pero en general la parte clínica, ¿no? O la distribución por edad, por sexo ha sido similar, no ha habido mucha diferencia. Lo que sí, en esta segunda ola, obviamente, como ha sido mucho más rápida, la letalidad ha sido un poco mayor. Correcto. Entonces, podemos decir que en esta segunda ola
los fallecidos mayores de 60 años han sido la población más afectada y que también inició más rápido, pero también como dato interesante es que culminó más rápido. Doctor Munaico, ¿nos podría decir si este ha sido un comportamiento singular del Perú o es que este comportamiento ha sido en todas las segundas olas a lo largo del mundo? Sí, bueno, cada país tiene su particularidad, ¿no? El comportamiento de la epidemia no es igual, en algunas pueden durar más, en otras menos, y dependen de varios factores, ¿no? Dependen mucho, por ejemplo, de la densidad poblacional, en poblaciones mucho más densas, y de repente si no usan mascarilla o si no cumplen con las medidas es mucho más rápido. En poblaciones mucho más dispersas, obviamente la epidemia va a demorar mucho más, es mucho más lenta. Entonces son varios factores que intervienen en la dinámica de transmisión de las pandemias, ¿no? En nuestro país, básicamente, los lugares que se han afectado son las capitales de departamento, ¿no? Donde hay una densidad poblacional mucho mayor, ¿no? Y en la zona rural también ha habido casos, pero ha sido mucho menor, ¿no? Por ejemplo, Arequipa es un ejemplo. Arequipa concentra en la provincia de Arequipa, el 75% de su población está en la provincia de Arequipa. Entonces hay una gran cantidad concentrada, ¿no? En una área geográfica que ocupa no todo el territorio del departamento. Entonces, por eso también que cuando hay una epidemia, ¿no? El comportamiento ahí es rápido, ¿no? Por la gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, generalmente los distritos de la provincia de Arequipa, Cerro Colorado, los distritos, mismo Arequipa, ¿no? Son los que se han visto afectados en mayor proporción. En mayor proporción, y regresando a la pregunta que le hacíamos hace unos momentos, ¿ya las políticas de vacunación están siendo más dirigidas a vacunar a toda esta población de Arequipa con la finalidad de poder llevar adelante una mejor protección dada la ampliación de esta ola que se está dando en esta región? Sí, bueno, en general se está vacunando a todo el país, ¿no? Y bueno, se está poniendo un poco de énfasis en Arequipa. Hasta ahora, por ejemplo, vamos ya 263.950 dosis aplicadas, ¿no? Y eso más o menos es un 43% de toda la población que se tiene que vacunar. Bueno, el Ministerio de Salud tiene un aplicativo que es libre, donde se puede ver región por región cómo se ha ido vacunando, ¿no? Entonces, hasta ahora, más o menos se han vacunado con primera dosis 183.769 personas y con segunda dosis más de 80.000. Entonces, todos los días se va vacunando, ¿no? A un promedio más o menos de unas entre 10.000 personas, ¿no? Por día, que se están tratando de vacunar de manera rápida. ¿Solo en Arequipa? ¿10.000 personas? Sí, en Arequipa sí. En Arequipa, bueno, y en el resto del país también se está terminando de vacunar y ahora se está extendiendo pues el grupo de 50 años, ¿no? Entonces también es otro grupo de riesgo. Claro. Entonces la idea es terminar de vacunar a toda la población. Antes a toda la población, exacto. Pero esta es una buena noticia. Depende de la disponibilidad de vacunas, ¿no? Y conforme van llegando las vacunas, el Ministerio de Salud empieza inmediatamente a distribuirlas para hacer la vacunación. Esta es una buena noticia entonces para Arequipa, que el 43% de la población de Arequipa ya tiene, aunque sea una dosis, y algunos de ellos ya tienen la segunda dosis y que se está poniendo más énfasis en esta región que en este momento se ve en forma súbita un poco más alcanzada por esta epidemia. Doctor Munaico, una pregunta. Siendo ya tenemos 457 días de estado de emergencia en el Perú, ¿cómo están los porcentajes de reinfección y qué tanta es la letalidad en aquellas personas que están siendo reinfectadas a nivel nacional? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un estudio, obviamente para definir reinfección necesitamos ver la parte genómica, ¿no? Tenemos que tener 2 pruebas PCR positivas, ¿no? Y también ver si son diferentes variantes, ¿no? Nosotros desde diciembre que venimos haciendo este estudio, se ha incrementando paulatinamente el número de reinfecciones, ¿no? Personas que han tenido un segundo episodio confirmado con PCR, ¿no? Y esto obviamente es producto pues de estas variantes, ¿no? Que tienen mecanismo de escape, ¿no? Y por más que se hayan infectado se pueden volver a reinfectar. Hasta ahora, de acuerdo a lo que tenemos, que son reinfecciones sospechosas, le llamamos porque a todos no les podemos hacer un estudio genético, no genómico. Uh-huh. Más o menos hemos visto que entre un 5 y 10% de reinfecciones, ¿no? Y eso varía dependiendo de
de la región. Pero bueno, obviamente ahí todavía son reinfecciones sospechosas, ¿no? Confirmadas no tenemos muchas porque en realidad no se está haciendo ese análisis genómico, ¿no? Pero sí tenemos gente que se ha infectado o la población a partir del 40, 50 días, ¿no? Después de la primera infección, y pero la mayor parte a partir de los 90 días, ¿no? A partir de los 90 días. Correcto. Entonces, señora, si usted está viendo su espacio vital por RPP, el doctor Munaico nos está conversando y nos está aclarando que estas reinfecciones que todavía no están 100% confirmadas, pero que son sospechosas, él nos está mencionando que se dan la mayoría después de los 90 días. Entonces, si yo ya tuve COVID, no me puedo sentir tan segura después de 3 meses de que ya no me va a volver a dar. Y que también se están dando reinfecciones entre los 40 y los 50 días. Seguimos entonces necesitando tener mucho cuidado, necesitando conservar nuestra burbuja familiar, necesitando conservar también nuestro lavado de manos, el uso de la doble mascarilla y todas estas cosas que nos está recordando el doctor Munaico con la finalidad de que podamos llevar adelante de la mejor manera la lucha contra esta pandemia, que no es una lucha solo del Ministerio de Salud, que no es una lucha solamente de los médicos, sino que es una lucha de todos nosotros como población. Y en cuanto a la parte de los médicos, y no solamente de los médicos, de todo el personal de salud, pero sobre todo hay un grupo que siempre nos preocupa, porque fue el grupo más afectado desde un inicio, doctor Munaico, que es el grupo de los adultos mayores. ¿Cuál diría usted que ha sido el impacto de la vacunación en este grupo etario para esta infección? Sí, bueno, nosotros acabamos de terminar, tenemos ya resultados preliminares de un estudio para ver el impacto de la vacunación en este grupo específico y hemos encontrado, ¿no?, que hay una efectividad de la vacuna del 70-80% para infección, ¿no?, también para hospitalización y para fallecer por COVID. Entonces, el vacunarse reduce el riesgo, ¿no?, ya sea de infectarse, de hospitalizarse o de morir por COVID. Y eso yo creo que es algo importante y ya se ha visto también este impacto en otros países, ¿no?, que la vacunación pues logra tener un impacto clave en la persona de este grupo de edad que es más vulnerable, ¿no? Y como le comentaba, es el grupo que ha tenido una tasa de letalidad muy alta. Muy alta, exacto. Entonces, diríamos que es un impacto positivo, que fue una buena decisión el hecho de poder iniciar la vacunación con los adultos mayores. Así es, así es. Sí, la idea desde el inicio, como no se tenía la totalidad de vacunas para poder vacunar a toda la población, se fue priorizando los grupos, ¿no? Y los grupos del adulto mayor, así como el personal de salud que es en primera línea, fueron pues los que se priorizaron de manera inicial, ¿no? Y luego de ahí vamos a ir, como ministerio se va a ir vacunando al resto de grupos de edad y la idea es que al final de año de repente se pueda cubrir pues entre el 50, 60, 70% de toda la población peruana. Entonces, nosotros podríamos estar parcialmente tranquilos con lo que nos está ocurriendo a nivel de todo el Perú. Podemos estar parcialmente tranquilos que el Ministerio de Salud también está haciendo los esfuerzos necesarios para llevar adelante una vacunación en Arequipa. Y como usted bien nos ha mencionado, doctor, la idea es seguir respetando las normas, que esas son nuestras principales armas. El lavado de manos, el uso de doble mascarilla, por favor, Tierra del Misti, el uso de doble mascarilla y sobre todo también el hecho de conservar la burbuja familiar. Ese concepto me pareció súper interesante y usted ha dado un mensaje sumamente importante en este momento, que es el mensaje acerca del Día del Padre, que no vayamos a reuniones. Sabemos que queremos mucho a nuestros papis, que queremos abrazarlos y quisiéramos estar juntos, pero ya habrá otro momento para llevar adelante esta reunión tan esperada. Unas últimas palabras en esta entrevista, doctor Munaico. Sí, yo creo que remarcar que la población tiene un rol importante en la lucha de esta pandemia, ¿no? Aquí estamos luchando todos, médicos, el Ministerio de Salud y la población. Entonces tenemos que mantener las medidas y es la única forma de poder hacer que esta epidemia o esta pandemia pueda
atenuarse, ¿no?, en cierta medida. Y la vacunación es importante, por favor, vacúnense, es importante recibir las 2 dosis, no una sola dosis no es suficiente. Bueno, y muchas gracias. Correcto, muchas gracias a usted, doctor Munaico, muy amable por esta entrevista, y vamos a regresar con nuestro consultorio vital. Los números 212-4100, 212-4090 y 212-7166 para poder recibir las llamadas en este siguiente bloque por Espacio Vital.